Mi nombre es Walter Valdés, soy el coordinador de emprendimiento del Centro de Innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Y como ya bien Paola nos ha estado comentando en otras actividades, estamos en este gran proceso de hablar, compartir y aprender respecto a temáticas de emprendimiento en particular. Allá estuvimos en la mañana con Matías, que nos estuvo acompañando también compartiendo su experiencia, ayer también con Gringlas, a que sí, ya estamos generando todo ese bagaje y todo ese conocimiento específico para que vamos compartiendo y entendiendo las experiencias de aquellas personas que ya han generado estos emprendimientos. Y siguiendo con todo este proceso, hoy nos acompañará también una gran amiga de la casa, en el caso nuestro del Centro de Innovación. Ella es Lorena Durán, diseñadora industrial de profesión, ha participado en diversos proyectos de emprendimiento, también solucionando problemas de la industria, y en estos últimos años se ha especializado en procesos de prototipaje. Y eso es lo que nos estará compartiendo hoy. Estrategias de prototipado, recomendaciones también y todos los procesos que ayudarán para que cada una y uno de ustedes pueda aplicar esto a sus proyectos personales o también lo pueda visualizar a la hora que decían utilizar todo esto en un proyecto o también generar esa inspiración, motivación para que a partir de lo que podamos ver en el día de hoy podamos aplicarlo a proyectos personales, a ideas en particular y a otro tipo de cosas. Por ende, ya siendo las 12:03, dejo con ustedes a Lorena Durán, que nos va a compartir este gran conocimiento y, como ha sido la tónica de estas actividades, pueden ir dejando sus dudas, consultas, comentarios en el espacio ya denominado para preguntas y respuestas. Y también en el chat estaremos atentas y atentos para ver todo este proceso. Sí, adelante. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hola a todos. Voy a poner la presentación mientras tanto. No sé cuántas personas habrá, pero para acomodar todo. Si me pueden comentar si se ve bien o no, cualquier cosa. O, ¿no? Se ve bien, Lore. Ya, genial. Es que a veces pasa que no se ve tan bien como uno piensa. Como había dicho Walter, y en esta instancia vamos a hablar de lo que es esta acción de prototipar, en conjunto con esta del Centro de Innovación. Para comenzar, obviamente me voy a presentar. Yo me llamo Lorena Victoria Durán. Siempre me pongo el Victoria porque a veces pasa que hay más de una Lorena en la universidad y nos confunden y nuestros apellidos son muy parecidos. Como había comentado Walter, yo soy diseñadora industrial, he trabajado en bastantes proyectos de innovación y emprendimiento, también en spin-off, y obviamente como diseñadora esta etapa del prototipado y de diseñar es lo que se me da mejor y también lo que más me gusta. Ahora como encargada de diseño y prototipado del laboratorio en el Centro de Innovación, principalmente manejando máquinas de impresión 3D, de corte láser, y así sucesivamente he estado como desarrollando esta experiencia en cuanto al prototipado de hardware, de también en algún momento de plataformas y otras más. Para comenzar, una de las primeras palabras que se nos va a venir a la mente y este verbo que es prototipar. Dentro del prototipado existen un montón de acciones y de otros verbos que lo acompañan, como iterar, como probar, experimentar y así sucesivamente, pero siempre nos quedamos con el verbo que es aprender. Esto es lo más importante en cuando hablamos de prototipado. Entonces, para prototipar debemos pensar en dos conceptos. El primero es el pensar y luego es el hacer. En metodologías como tradicionales, estos dos conceptos están muy separados. ¿Qué quiere decir eso? Que primero uno piensa y luego hace, según las planificaciones, pero en el prototipado es una relación correlativa. Esto también va relacionado a los procesos de innovación que tienen estas organizaciones ambidiestras, en donde en esta etapa principal, que es la del prototipar, constantemente uno debe estar pensando y haciendo para ir avanzando. Bajo esta misma lógica, nosotros tenemos que pensar cuál es el aporte de pensar y hacer. Entonces tenemos dos diagramas, que es el primero en cuanto al conocimiento y otro a la conciencia.
en donde nosotros tenemos certezas y también tenemos como cosas conscientes, que son los datos. También tenemos certezas y tenemos un mundo inconsciente, que son las intuiciones. Y luego tenemos el mundo de las incógnitas y el mundo de lo consciente, en donde están las preguntas o ciertas hipótesis. Y acá viene la etapa en donde el prototipado se desarrolla, que es en la etapa de las incógnitas y en el inconsciente, en donde nosotros tenemos los descubrimientos. Entonces, para ir a la definición de lo que es prototipar, que es un proceso por el cual nosotros le damos sentido a una idea. Esto con el fin de testear y generar posibles hipótesis y algunas dimensiones de lo que podría ser nuestra posible idea o esta oportunidad de solución. Las metodologías de prototipado obviamente permiten y conducen a un aprendizaje aún más rápido, que siempre se enfoca en el iterar las experiencias con el usuario, para iterar las experiencias con el usuario lo antes posible. Dentro del prototipado tenemos dos tipos como de productos o de tipos de objetos que podemos generar, que son los productos y los servicios, en donde los productos, como vemos acá, pueden ser tanto digitales como físicos. También se utilizan fabricaciones como por medio de metodologías ágiles, de menor escala y de baja inversión obviamente en los recursos. Y por el otro lado tenemos los prototipos de servicio, los cuales ponen énfasis en los puntos de contacto con los usuarios, que se debe realizar el servicio que uno está realizando o proponiendo. Entonces, ¿qué debemos considerar al momento de prototipar? En primer lugar, hablando de los desafíos del proceso de prototipado, es el buen proceso de la iteración. Como sabemos, un prototipo puede tener múltiples características, puede tener una combinación, obviamente, de características considerando estas múltiples, y esto también le da una complejidad al prototipo. Otra consideración es la comunicación. Cuando hablamos de prototipados, siempre son procesos súper interdisciplinarios, en donde no solo una persona con su profesión desarrolla este proceso, sino que se van generando esta interdisciplina entre los diferentes componentes y partes del equipo. Y también tenemos la audiencia y los contextos. Acá obviamente está este ítem que son los sesgos, que por ejemplo nosotros pensamos que esto es así, pero en realidad comunicándonos y también considerando a quién va dirigido todo esto, nos damos cuenta que no era tan así. Y por último, que esta es la etapa también muy relevante en prototipado, y yo creo que muchos lo han escuchado, que son los recursos limitados, que es prototipar rápido y barato. Entonces acá obviamente tenemos el factor de los tiempos y el dinero. Al momento de considerar este proceso de prototipado, yo siempre hablo de la planificación, porque no es prototipar ni hacer por hacer, aunque es una etapa bastante divertida, y es la etapa en que uno también va viendo avances de todo esto teórico que se va armando, de este mapa, de esta propuesta de valor, uno también va dando como resultados de si la persona le gusta o no. Entonces, como le había comentado, al planificar, obviamente se debe considerar esta interdisciplina, de que cada mirada y cada factor es importante al momento de desarrollar un buen prototipo, por los conocimientos que cada uno tiene, y por esta mirada sistemática, contextual y participativa de todas las partes y componentes del equipo. Lo otro es considerar si es un servicio, un producto, en realidad ver bien qué es lo que yo estoy diseñando y qué es lo que voy a prototipar. Para eso obviamente están las metodologías y también está toda esta parte de la iteración. La flexibilidad es bastante importante. Uno llega con una idea y que quiere desarrollar esa idea y que esa idea es la idea absoluta y que eso va a solucionar todo, pero cuando se acercan por primera vez a los clientes o a los usuarios, se dan cuenta que en realidad eso no era lo que querían las personas y que es otro el problema, y ahí viene la flexibilidad en cuanto a este proceso. Y por último, este es muy relevante y va muy relacionado con los tiempos y el dinero que uno y que el equipo también cuenta para desarrollar un prototipo, es priorizar, debido a los recursos, desafíos y las necesidades en las que está el mismo proyecto. Entonces, estratégicamente, ¿cómo puedo lograr un buen proceso de prototipado? Con la planificación, como le habíamos comentado, con la comunicación y con la resolución correcta según el resultado.
Para eso tenemos diferentes etapas en cuanto al prototipado. La primera es describir el perfil del usuario o de las personas. Entonces, en el proceso previo con el link Canvas, en donde ustedes tienen todo este diagrama general, y en alguna parte también diagramaron a qué tipo de personas o los consumidores de los que están ustedes diseñando esta propuesta de valor. Entonces, esto, por ejemplo, viene desde esa etapa. Y luego una etapa que mucha gente se salta, que está de definir hipótesis y priorizar la hipótesis. Si bien siempre pasa del 1 al 3, este paso 2 es uno de los más importantes al momento de priorizar y generar un prototipo estratégicamente correcto. Luego, obviamente, de definir el prototipo y construir, viene la etapa de testear y validar, y la evaluación y las conclusiones. Entonces, acá voy a pasar súper encima de cómo se puede describir el perfil de las personas si es que no lo han considerado o si es que lo han considerado, también para que lo puedan tener como una herramienta sencilla. Lo principal para definir un perfil de un usuario, una persona con quien yo quiero integrar mi prototipo, es generar que estas personas sean los early adopters, que es como el principal usuario o definición de una persona que sí va a adquirir o que sí necesita mi tipo de producto. También para esto hay esta herramienta que son los mapas de empatía, que yo creo que la mayoría los conoce, que es muy ligado al design thinking. Y por último tenemos el buyer persona, que también es un diagrama que se puede generar y ver con cuáles son la alegría, frustración y todo esto, qué tipo de recursos necesita, qué le gustaría tener y así sucesivamente. Yo recomiendo mucho usar como Miro, porque también acá hay plantillas de buyer persona y de mapa de empatía, así que eso en resumen de esta parte. Entonces, ahora viene la etapa la 2, que todos se saltan, que detrás de toda idea existen hipótesis y supuestos. Entonces, planificar estas hipótesis y supuestos es demasiado importante al momento de desarrollar un buen prototipo, considerando los recursos limitados que uno tiene. Para ordenar esto, según el link Canvas y según el Canvas que uno va generando como hipótesis, como esto sí va, este tipo de personas le agrada esto, con datos. Entonces, el 20% de las personas, no sé, en Chile sí le importa este tipo de soluciones, o el 20% de Chile tiene este problema y definido con esto y esto y esto. Entonces, para eso, uno va definiendo todos estos resultados, y la idea es que se vaya diagramando, considerando cuáles son las hipótesis más importantes y que yo tengo evidencia, se van diagramando en este recuadro, las que no son menos importantes y que no tengo evidencia, las que no tengo evidencia pero que no son importantes para validar mi propuesta de valor o para el desarrollo de lo que yo estoy planteando, y esta es la más importante y es la que yo debo considerar cuando yo genero una buena priorización de una hipótesis, que son las variables que son importantes, pero que yo no tengo evidencia, que no he generado resultados, que no he generado un levantamiento previo. Por ejemplo, puedo tener un montón de data, de estudios, pero por ejemplo nunca me he acercado al cliente usuario, y acá viene esta situación. Este tipo de metodología es del Testing Business Idea, la voy a pasar muy rapidito porque no es a lo que vamos, pero si quieren buscar más información está en esta bibliografía que también está al final y que la pueden compartir o la pueden también ir mirando. Entonces, luego de yo priorizar lo que es importante y que no tengo evidencia, empieza la etapa de construir. Para esto es necesario definir también qué tipo de prototipos son recomendados según lo que yo esté proponiendo, si un producto, si un servicio, si una solución como tecnológica, si también no estoy en la etapa ya de desarrollar como producto, servicio ni soluciones, sino que estoy en la etapa de validar hipótesis. Entonces, para esto está este pequeño diagrama, que también desde otra bibliografía, que habla precisamente de qué herramientas se pueden usar según lo que yo esté proponiendo diseñar. So, por ejemplo, está en producto, aquí tenemos los típicos dibujos sencillos, sketch, está el storyboard, que también muy usado actualmente, el storytelling también, y por ejemplo el prototipo de cartón, que alguna vez yo creo que muchos hicieron maquetas en el colegio o en la universidad, si alguna vez lo hicieron, y este que es uno de los más conocidos, que es el prototipo 3D, y acá empieza todo lo de la fabricación 3D, impresión 3D con los diferentes movimientos. Los servicios que también pueden ser prototipables, las soluciones también de desarrollo TIC, por ejemplo una solución TIC como una app
sí o sí tiene que tener un proceso de prototipado de un wireframe, que es el esqueleto de cómo se va a ver esta app antes de empezar a entregarla a un programador y así sucesivamente. Acá bien sencillo y súper rápido en esta parte, que son las herramientas para generar como prototipos. Una de estas, las que están seleccionadas acá, son las que más se utilizan. Por ejemplo, para productos que pueden servir para tipo de productos, servicios, soluciones, hipótesis de problema, o también la hipótesis de solución. Principalmente esta habla de dibujos sencillos. Por ejemplo, acá está en mi proyecto con el que trabajo, además de mi trabajo actual, que es Drasbio, con el que es un material biodegradable hecho de residuos agrícolas, como, no sé, alcachofa, café. Entonces nosotros necesitábamos presentar nuestra idea a personas que no sabían de nuestro proyecto, y muchas veces nos pasaban y ni siquiera sabían que eran residuos agrícolas. Entonces para eso nosotros hicimos este esquema, diagrama, donde dibujamos y obviamente vamos explicando qué es Drasbio, cómo funciona, y también cuáles son sus principales como beneficios, que acá por ejemplo entraría la propuesta de valor que uno va a presentar del proyecto. Y este otro que son prototipos y que se hicieron dibujos sencillos para ver formas que podía tener este material. Como es un material, puede tener múltiples formas, entonces ahí estaban las posibles soluciones que podía tener esta etapa de prototipado o de desarrollo. Para productos físicos, como le había comentado, también están estos prototipos de cartón, que son las maquetas principalmente. No solamente se puede hacer el cartón, sino que también se puede usar plasticina, se puede usar como materiales que son más moldeables, como estas porcelanas frías, y así sucesivamente. Y esta aquí es una de las etapas que yo creo que a muchos se saltan a veces en esta etapa inicial y pasan de lleno a modelar en 3D, que son los prototipos, obviamente 3D. Y que obviamente usan acá la impresión 3D. Entonces están estos modelos que yo, si sé usar un software como, no sé, Fusion 360, SolidWorks o otro software en sí, me paso de lleno a esta etapa y luego empiezo a fabricar en impresión 3D con los materiales que yo considere pertinentes, como, no sé, PLA, PET, y así sucesivamente voy avanzando en mi desarrollo y en mi prototipo. Lo importante de prototipar en cualquier tipo, por ejemplo, de productos físicos, obviamente ir por etapas, ir viendo y validando consideraciones o ítems. Por ejemplo, en los prototipos que le enseñaba de dibujo, yo estaba viendo formas, entonces solamente eso. Pero si en el caso que yo ya llegara a una forma y luego tendría que empezar a hacer como pensar en un molde para esa forma, ya vendrían obviamente estas otras etapas de prototipado según lo que yo quiera hacer y diseñar. Para productos digitales, como le había comentado, que pueden ser apps, software o lo que sea, soluciones TIC o hipótesis de solución, están los llamados wireframes, que son los esqueletos. Principalmente los esqueletos de una plataforma ayudan a ver el flujo de una plataforma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo estoy desde un inicio, si aprieto clic en ingresar, va a ir a este perfil o va a ir a este otro, y así se van viendo funciones lineales y también visuales de cómo yo voy generando mi plataforma y cómo cada una de las componentes va conversando uno con otro. Para esto, y obviamente los wireframes, hay muchos como plantillas que se pueden hacer, y también luego hacer mi esqueleto en papel, que es lo más recomendable porque también es muy económico y bastante como iterativo, porque uno se va a dar cuenta, no, esto no puede redireccionar a esto otro, o necesito que salga una página previa antes de esto otro. Pasa la etapa de los productos digitales, que son estos los mockups. Los mockups son ya considerando como diagramaciones, con los colores de la marca, un poco más visuales también, un poco más atractivo visualmente. Y acá yo recomiendo estas dos plataformas que ayudan mucho a desarrollar prototipos de este tipo de soluciones, que es Miro y también Figma. Figma está muy utilizado últimamente para desarrollar soluciones de este tipo, y lo que ayuda a Figma es que después uno puede sacar un prototipo y literal se comparte el prototipo a un celular a otro, y la gente puede ir haciendo clic y generando mayor interacción entre una persona y otra. Eso es súper importante, yo creo que en esta parte de los mockups y de las plataformas, porque a veces, obviamente no es por desmerecer los wireframes, pero como que la gente igual como que los menosprecia porque es un dibujo muy sencillo, pero está en esta otra etapa. Lo otro es que tenemos los servicios,
y a cada uno de los que mayores y nosotros también utilizamos en nuestro centro y en nuestros programas también y que enseñamos a nuestros emprendedores, son los Customer Journey Map para diagramar servicios. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Los Customer Journey Map lo que hacen es cómo una persona o tu usuario cliente va girando esta ruta de este servicio que tú vas proponiendo y cuáles son sus altos y bajos. Entonces, con eso uno va generando, no sé, en esta etapa yo quiero que las personas tengan una buena integración, no sé, al principio un enganche, luego puede ser un momento ya más relajado, luego, y así sucesivamente se va mejorando el servicio o la propuesta del servicio. Para esto también en Miro hay muchas plantillas que se pueden utilizar como en estas etapas previas y así ir mejorando y luego hacer como ya servicio o estas propuestas ya como en situ con las personas y así sucesivamente. Este es como dentro de estas como de estas metodologías está este diagrama y esta herramienta que es súper sencillo, por ejemplo, de cómo una persona se va a acercar a nosotros, de qué manera o qué tipo de persona se acerca y qué nosotros ofrecemos y también si consideramos un post-servicio luego de lo que nosotros estamos diseñando y generando. Luego de todas estas etapas, y que también, como le había dicho uno en prototipado, es pensar y hacer, también están las etapas de validación. Entonces, si bien yo voy haciendo prototipos iniciales, también tengo que ir probándolo y validándolo constantemente para ir mejorando, porque esa es la idea de prototipar, validar y mejorar. Entonces, para esto también está este toolkit que está en la bibliografía que les puedo compartir después, que también ayuda como a generar como, no sé, si desde la hipótesis del problema yo pensaba esto, luego en la primera iteración salió este resultado. Luego en la segunda iteración conocí esto otro. Y luego en la tercera iteración me di cuenta que todo lo anterior estaba demasiado incorrecto y mi proyecto cambió completamente, pero ahora sí tiene sentido para el usuario o persona que yo estoy diseñando. Entonces, ya resumiendo, tenemos que prototipar es un método para generar conocimiento en el que se debe buscar fallar rápido y fallar barato, pero obviamente con una estrategia. Entonces, tenemos este prototipado que viene para resolver estas valores incógnitas y desconocidas que tenemos en nuestro proceso de desarrollo de una idea-solución y que nos ayudan a reenfocar el problema-oportunidad y también genera esta coevolución de nuestro problema-solución en un equipo interdisciplinario. Y esta es la bibliografía que le había prometido. El primero, el Testing Business Idea, ayuda mucho en este proceso de desarrollar una buena hipótesis, de enfocarnos en cuáles son las priorizaciones de nuestros postprocesos, de cuáles son los prototipos, y también está esta guía de prototipado de proyectos que también tiene plantillas bastante sencillas para desarrollar todas estas etapas de validación y así sucesivamente. Así que para concluir, esas serían mis conocimientos. Muchas gracias. Y no sé si se escuchó bien porque tenía mucho ruido de fondo. Sí, genial. Muchas gracias, Lorena. Aquí nos llegó una pregunta. O sea, igual fue respondida a lo largo de tu presentación, pero me imagino que igual sería bueno que pudiéramos darle una repasada. Jordano nos preguntó específicamente sobre qué recomendaciones en específico dabas para prototipar apps a alguien que no tenía el conocimiento específico para el diseño, programación y esas variables. ¿Se pudiese ahondar un poquito más o replantear bien ese punto? ¿Volver a comentar? Sí, esa es una variable bastante como considerada. Yo creo que una de las mayores como problemas cuando uno va desarrollando un proyecto es que la mayoría del tiempo uno no tiene equipo. Entonces, obviamente uno quiere, no sé, si un desarrollo de una app o tu idea es desarrollar una app, tener un programador, tener un diseñador y tener obviamente un equipo completo con todos los conocimientos necesarios. Yo lo que recomiendo, obviamente, si no se tienen los conocimientos, es siempre asesorarse, siempre, hacer generar contactos de si alguien tiene una persona que desarrolla apps o que ha tenido como esa experiencia, siempre es bueno, o no sé, un amigo con un amigo, preguntarle e ir a la persona encargada que sí tiene ese tipo de conocimiento y que yo no tengo. O sea, una de las cosas más importantes cuando uno empieza a emprender y a desarrollar innovaciones es saber que uno no va a poder hacer todo y que sí o sí necesitas conectarte con otros. Eso. Genial. Bueno,
recuerden irnos dejando sus preguntas, ahora vamos a ir respondiendo, nos llegaron nuevas preguntas, ahí Marco Villegas, ahí, excelente proyecto WhatsApp, ahí, los chicos de Usach. Ya, ahí Marco nos pregunta, ¿qué tipo de prototipo le serviría, entendiendo que su producto es de índole industrial? Ahora hicieron un modelo en Inventor y están sacando el render. Por ende, ¿qué prototipo les recomendarías a ellos para trabajar esto o poder mostrar su prototipo de mejor manera? Ya. Eh, Me da risa porque justo estoy con Walter en el mismo lugar, entonces tengo que silenciar y me río. No hablamos directamente. Pero para cuando estás desarrollando como un proyecto que ya más va a la industria, y por ejemplo, si tú quieres empezar a promocionarlo, los renders sirven mucho, porque los renders no solo como, además de ser una imagen visual, así como, mira, este es mi proyecto, esta es mi idea solución, también uno tiene que explicarlo. Si un render solo visual. Si un render ya como funcional, en donde se ve acá netamente de diseño, perdón si hablo muy técnico, pero por ejemplo si hablo como con la explosiva, en donde va cada componente con otro, cómo este render, o sea, este diseño que tú generaste va a funcionar si hay una persona al lado, y así se ve el funcionamiento de cómo el proceso funciona. Cuando yo estoy presentando proyectos, que son proyectos en etapas de idea, los renders apañan mucho y conviven mucho con esta etapa. Pero si yo ya estoy en una etapa de fabricación o ya de vender, obviamente los renders apañan para vender este producto, pero en la interna yo ya tengo que ir en una etapa aún más avanzada de generar estas simulaciones 3D, de cómo funcionan los mecanismos, y esto obviamente no se presenta a la persona que tú le estás vendiendo porque no está interesado en cómo funciona, sino que en los beneficios del diseño. Pero sí o sí, cuando se genera un diseño en 3D, está primero obviamente los dibujos rápidos, luego viene esta etapa de diseñar en 3D un modelo con un programa CAD como, no sé, SolidWorks, Fusion o lo que sea, y luego vienen las simulaciones 3D, en donde acá empiezo a considerar carga, los movimientos, el flujo y todo esto. Y obviamente después ya vienen estas etapas previas de prototipar ya un poco más avanzado en fabricación. Esa es la etapa. Fabricación como a menor escala y luego fabricación a mayor escala. Genial, muchísimas gracias. Ahí vamos con la siguiente pregunta que nos hace Giovanni Quintero. Nos pide un ejemplo de definir hipótesis en el proceso de prototipar y si puedes volver a comentar el por qué nos saltamos este paso. Ahora sí. Sí, una de las cosas que partiendo como por qué se salta ese paso, yo creo que también tiene que ver por esta instancia de tener resultados prontos, como que nos han enseñado, y creo que también en cuanto a nuestra formación y nuestra cultura chilena, de que los errores no son permitidos. Y en estos procesos de innovaciones y de también emprender, el error es lo más común. Y las frustraciones son lo más común. Entonces, yo creo que una de las cosas, y también como nosotros hemos visto nuestro escenario actual universitario, es que si no se conocen métodos y que se está obviamente teniendo una idea y que esta idea uno siempre está cerrado a veces de que no, mi idea va a solucionar todo, y no es así. Entonces, como que quieren saltarse, obviamente tengo la idea y ya me voy a ir a vender, o voy a empezar a diseñar, le voy a pagar a alguien porque tengo los recursos y pago a una persona para que diseñe. Luego se lanzan estos proyectos y la gente no está interesada. Entonces, por eso están estas etapas previas, y la generación o la definición de una hipótesis es bastante importante, para también especular y estimatizar como cuáles van a ser los gastos que voy a hacer y cuáles no. Y también qué cosas tengo que avanzar y cuáles no. Lo otro era un ejemplo, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Eh, Cuando uno genera esta hipótesis, es difícil dar un ejemplo porque hay proyectos que han sido muy variados. Pero, por ejemplo, voy a dar uno con mi proyecto. En Drasby en algún momento teníamos esta idea solución de que era un material y que iba a ser usado para generar contenedores de comida. Nosotros tuvimos una experiencia de haber ido a una aceleradora de negocios en otro país, y en este país nos borraron y nos patearon esa idea. Era pésima. Siempre nos decían, ¿cómo voy a comer en algo que está hecho de residuos?
como, literal así, ¿cómo voy a comer en algo que está hecho de basura? Entonces, una de las cosas que empezamos a nosotros a iterar era en realidad de qué cosas teníamos que eran importantes y que nosotros no teníamos evidencia. Y una de estas cosas era que en realidad, obviamente el problema de los plásticos en nuestro país y en otros países es bastante grande, pero nuestra idea de solución no debía ser enfocada a la industria alimenticia. Y ahí empezamos a iterar y nos dimos cuenta que, por ejemplo, una hipótesis de nuestro problema no estaba bien correcta, porque estaba enfocada a la industria alimenticia, a generar estos contenedores, cuando la industria o las personas que tenían este tipo de problemas en realidad no les interesa. Y pasaba esta gran frase de no quiero comer en basura. Ahí obviamente se hicieron otros procesos previos, otros estudios, volvimos a replantear nuestra propuesta de valor, volvimos a replantear cuál era nuestro mercado, cuál era nuestro cliente objetivo, nuestro usuario y todo, y luego pasó que Drafbio ya no era para generar contenedores de comida, sino que ya Drafbio era para generar contenedores que contuvieran las plantas y que también esto facilitara el transporte y también todas estas etapas de que las raíces se rompen, las plantas obviamente se echan a perder, y se nos había ido algo súper importante. Ahí viene también otro error de nosotros, y que yo creo que muchos cometen, que uno piensa que nuestra idea de soluciones es como, sí, ese es el mercado porque es el mercado que más vende. Pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, nuestro beneficio era muy enfocado y tenía una solución que era muy fertilizante. Como es un material que está hecho de residuos agrícolas, por ejemplo, si se va contenido con una planta, va a hacer que esta planta más encima tenga los nutrientes necesarios. Y ahí nos dimos cuenta y replanteamos todo esto. Pero obviamente todo eso fue por pruebas y errores, y también por enfrentarnos a todas las personas y por también reevaluar cuál era nuestra hipótesis de problema, que en ese caso nuestra hipótesis de problema estaba muy errada. No sé si ese ejemplo te sirve, muy largo. Genial, ahí yo manda las gracias por el ejemplo que nos diste. Bueno, y también Nicolás Pernas nos hace una pregunta específicamente también hablando del tema. En estas generaciones de hipótesis, nos pregunta de cómo podemos definir esa medición de la hipótesis para saber si el producto se valida o no se valida. O sea, o cómo validamos la hipótesis. Sí, ahora sí, bueno. Una de las cosas que también he notado y que también nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, uno a veces valida y piensa que validando con, no sé, tus cercanos, 5 personas de tu familia, es una validación. En realidad no es así. A menos que sea un producto que solo esté diseñado para esas 5 personas. Entonces, cuando hablamos de validaciones y también de mediciones, siempre se considera como, no sé, haber iterado con más de 10 personas, o haber iterado con, no sé, ya en caso literal que he recibido y que me piden casi ya 30, así como, no, probaste con 30 personas que están, que necesitan esa idea de solución, considerando que, por ejemplo, yo en mi estudio de mercado digo que mis clientes son bastantes. Entonces, por ejemplo, si son bastante, ¿cómo voy a estar haciendo 10 encuestas? Entonces, esa es una de las cosas que también se han recomendado y también se ha considerado, siempre y cuando si uno tiene un mercado bastante grande o que tiene personas que a muchas personas les va a servir esta solución, es necesario que uno considere todos los clientes y usuarios necesarios. Eh, Muchísimas gracias. Ahí, bueno, no nos llegó más preguntas, que sí, no sé. Último espacio para hacer las preguntas que tengan. Y antes de eso, bueno, nuevamente darles las gracias a Lorena por acompañarnos el día de hoy, por entregarnos también este espacio tan aplicado respecto a cómo planificar nuestra estrategia de prototipado. Les recordamos que este material va a estar también disponible para ustedes, para que puedan acceder, junto con la grabación. Ahí también después les vamos a hacer llegar todo este proceso para que ustedes puedan revisarlo y aplicarlo. Porque como decíamos, la idea también y el espíritu que nos une como consorcio es potenciar, fomentar el quehacer del emprendimiento, el ejercicio, la práctica, la inspiración y todo. Por ende, dejaremos a su disposición este material para que esperemos que puedan aplicar esto en sus proyectos personales, en su diario vivir, porque ya sabemos que, como ahí bien nos plantea Lorena, esta filosofía del prototipado de fallar rápido y fallar barato para no cometer tantos errores, sí, dejaremos todo esto a su disposición
Ya, ahí se lo enviaremos por correo el material, Julián, para que puedan acceder a él. O nos, bueno, ahí después veremos bien si en el Drive para que sea más fácil de acceder en ese sentido. Pero ahí les haremos llegar oportunamente durante la semana todo esto. Les recordamos también que ya mañana estaremos con las últimas actividades específicas, en donde también veremos PITs para que puedan trabajar ese PIT y nos va a estar acompañando Sebastián Díaz, el ex CEO de Startup Chile, seguísimo en guía de PIT. Y estaremos también ensayando y ya el día viernes nos estaremos viendo en Vinci Eventos con aquellos proyectos que están participando totalmente de esta instancia y podemos ver cómo han ido creciendo y también qué es lo que se está haciendo en cada universidad. Y sí, nos estaremos viendo ya en las próximas versiones. Que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos.